Estimados amigos invisibles, una vez más aquí en este espacio en 20 minutos, luego de unos días ausente con mi compañero Leonardo Morales, con su Twitter, @LeoMoralesP, y este servidor Jesús González, quienes estaremos debatiendo el tema de política nacional en este programa. Leo, esta semana apareció una noticia así que yo nada más la traigo hoy para ver un poquito la dimensión de lo que el gobierno gasta en una campaña electoral. Un tal Joao Da Silva. Sí, Joao, que es el publicista del Partido de los Trabajadores, dice que él entre más o menos su pago de campaña, que él no se entiende cuál es la alarma y la investigación que hay alrededor de él, porque todas sus campañas cuestan entre 20 y 30 millones de dólares. Sí, bueno, eso exactamente, sí, lo vimos por los medios de comunicación, la investigación que se está haciendo sobre este caballero, porque efectivamente recibió sumas importantísimas de dinero que están siendo investigadas en el Brasil. Como ustedes todos saben, en el Brasil buena parte de ese Partido de los Trabajadores que involucra a Lula da Silva y al señor Rousseff están todos salpicados por la corrupción, por manejos ilícitos, por manejo de millones de dólares, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo, digamos, de prueba de que efectivamente lo pudieran haber ganado de manera. Pero tú sabes que el tal Joao, Leo, como que ha sacado su tajada aquí bien importante, porque Joao fue asesor de Chávez, asesor de Maduro y asesor de varios ministros de este gobierno. Su último cobro fue en Angola, pero la campaña de Angola también recibió los 20, 30 millones de 30 nada más. Que es por lo cual está siendo investigado en este momento. Ahora, fíjate, si eso en teoría es lo que él cobra por campaña y hizo las últimas dos campañas, se pudo llevar entre 60 y 40 millones de dólares nada más por el diseño de la publicidad de las campañas del expresidente Chávez y del presidente Maduro. Poco transparente, muy defensores del talento endógeno, diríamos aquí. Endógeno de Brasil. Que tanto auspició el presidente Chávez y este Delfín que tiene de presidente, pero sin embargo, bueno, siempre echaron mano de recursos no, y uno sabe, fíjate, para sus campañas tenían también después unos asesores franceses, tenían unos asesores mexicanos. Los franceses lo mandaban a otro tarifado, históricamente tarifado, que es el señor Ramonet. Bueno, mandó a los franceses, Lula mandó a este Joao como mandó a Odebrecht a hacer grandes obras en Venezuela. Pues sí, hay un gran negocio allí en todo esto que ustedes no se pueden imaginar la danza de millones de dólares que hay digamos, triangulados entre unos personajes en Francia, unos personajes en Brasil, y por cierto, entre esas danzas de dólares, de euros, también están los muchachones de Podemos. Tuvo que renunciar el señor, ¿cómo se llama? Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero, porque efectivamente la raya para que le estaba pegando a Podemos, que viene en declive, en caída libre, era muy grande. ¿Tú tienes idea cómo se llama el libro más famoso de Juan Carlos Monedero? La ética en la política. Imagínense ustedes. ¿No? ¿Qué clase de ética tiene ese muchacho? Mira. Se le están saliendo los muchachos, los que se inscriben en la materia, le están renunciando. Tú sabes que, profesor. Sí, porque es profesor. Los muchachos no se quieren inscribir con él. Vamos a hablar de la situación universitaria, Leo. Una situación que particularmente nos toca a los dos como profesores de la Universidad Central de Venezuela. Ya dar clase. Es más caro ir a clase y tomarse un café que lo que uno cobra seguro sueldo mensual por las asignaturas que uno da. Y ayer la PUC-UCB hizo una convocatoria a paro. Convocatoria a paro que decía y hacía una revisión alrededor de los temas del presupuesto y llamaban a los profesores a reflexionar sobre el tema. Yo voy a aprovechar unos segundos de este espacio para hacer una reflexión junto con Leonardo Morales de cómo está la situación en la universidad. Fíjense, un director de escuela recibe para los gastos de esa escuela, o sea, para comprar las cosas que necesita, 823 bolívares al mes. Eso debe rendirlo como su caja chica, como su gasto operativo,
para poder realizar muchas actividades que se realizan en todas las escuelas permanentemente. Vamos a suponer que nosotros tenemos un conversatorio, invitamos a una persona, a un investigador, y en ese conversatorio nosotros le tenemos que brindar un café y un jugo a esa persona. Hay que meterlo en el bolsillo, la mano Hay que meterse bolsillo. la mano en el bolsillo para hacerlo. Las universidades ahorita están sufriendo su crisis presupuestaria más importante de la historia. Crisis que está llevando a cerrar laboratorios, crisis que está llevando a éxodo de profesores, crisis que está llevando a deserción y no inscripción de personas en los posgrados. Por dos cosas. Uno, porque no hay profesores que den la materia, y dos, porque no hay alumnos que se inscriban. Sí, bueno, la situación es como la señala Jesús, es muy crítica, pero más que crítica, bueno, además de crítica, es fundamentalmente lamentable, porque precisamente son las universidades donde, digamos, se van preparando todo ese contingente de muchachos que con su talento van a salir mañana al mercado de trabajo a intentar a producir el país para que el país pueda, digamos, crecer en todos sus aspectos. Lamentablemente, bueno, no solo es la circunstancia que viven los profesores universitarios, que muchos ganan por debajo del salario mínimo, es también todo lo que tiene que ver con lo que circunscribe la actividad docente. Los muchachos, si usted quiere hacer un examen, tiene que pedirle que traigan la hoja porque ya la escuela no puede suministrar ese recurso para que los muchachos hagan el examen. Y así con todos en la universidad, el mantenimiento de la propia planta física viene en un proceso de franco deterioro, pero al gobierno no le interesa eso, sí, para ellos absolutamente es transparente que eso se caiga, en fin de cuentas, eso que llaman talento, eso que llaman, digamos, inteligencia, eso que llaman investigación, eso que llaman ciencia, a este gobierno no le interesa, ¿no? Entonces, de modo pues que yo creo que como yo lo comentaba la vez pasada al terminar el programa, pero Jesús lo incluyó en este espacio, yo le quiero decir lo siguiente. Si usted tiene duda de votar, piense que efectivamente el país se nos está cayendo y precisamente porque no hay una buena educación, porque el talento que se tiene que desarrollar en las universidades no se está haciendo por culpa de un gobierno, y esa es una buena razón para ir a votar. Mira, a Maduro ayer la Universidad Bolivariana le dio un honoris causa. Yo les invito a los amigos de la Universidad Bolivariana que piensen en su sueldo, en lo que ustedes están llevando a la casa. Ese señor es enemigo de las universidades, de su universidad y de mi universidad y de todas las universidades públicas del país. Ese señor, en vez de honoris causa, había que darle un horroris causa, porque lo que ha hecho con la educación venezolana es un horror, lo que está haciendo con la educación universitaria es un horror. La cantidad de profesores que se han ido de la central y de todas las universidades nacionales es extraordinariamente alarmante. La cantidad de profesores que están dando clase en otras universidades del continente es alarmante. Hay cazatalentos en todas las universidades nacionales buscando a PhD y formados en las mejores universidades del país, nacional e internacionalmente, porque muchos de ellos utilizaron las becas para después venir a dar clase aquí en estas universidades y hoy se están yendo de las fronteras de Venezuela. ¿Por qué? Porque un profesor universitario, dependiendo de su escalafón, en los escalafones más bajos, que debería ser uno de los profesionales que por estudios y capacidades esté en los percentiles más altos de los salarios, hoy está por debajo del salario mínimo. Eso como sociedad es un horror. Y eso como sociedad, a mis amigos de la Bolivariana, que a muchos profesores que yo conozco ahí, les debería dar vergüenza que esa universidad le diera un honoris causa a una persona que es enemiga de la educación universitaria. Eso se los dejo como reflexión. Bueno, porque nunca la conoció, no tuvo la experiencia y el placer de que efectivamente recibir una educación universitaria. Esa es los que recibimos el revolcón fueron los profesores universitarios, porque eso es una bofetada a esas personas que, como otros que ustedes pueden ver en estos espacios y en otros, están intentando construir país, intentando quedarse en esta frontera para reconstruir el desastre que está haciendo este gobierno nacional. Precisamente sobre revolcón deberíamos hablar, porque el gobierno anunció, el señor Maduro anunció que a propósito del primero de mayo iba a haber un revolcón. Sí, acuérdense que primero fue un sacudón, luego cuando llegó derrotado de Panamá, de la séptima cumbre de Panamá, dijo que iba a radicalizar la revolución, no sabemos qué pasó,
y entonces dijo que para el 1 de mayo iba a haber un revolcón económico. Bueno, el revolcón económico es como señala Jesús, simplemente pues los universitarios, profesores universitarios están en las circunstancias salariales que ya comentamos, pero por otro lado, el presidente se presentó ante un grupito de trabajadores que lograron traer en unos autobuses de algunos lugares del país, todo pago, ¿no? con su kit de almuerzo y de bebidas hidratantes y espirituosas. Bueno, llegaron por fin a la Plaza Oliari. Allí el presidente les ofreció la bicoca del 30% de aumento, lo cual por supuesto produjo una gran insatisfacción, cosa que molestó al presidente Maduro porque la gente aspiraba más. Es decir, le decía, el presidente dijo, es una actitud individualista, no era individualista, presidente, era de su grupito que trajo, si no era uno solo que te reclamaban, eran todos los grupitos que usted trajo, que mandó a traer por sus militantes del partido, los que protestaban el poco porcentaje que usted estaba considerándole a los trabajadores, porque todo el mundo entiende, presidente, que esos aumentos, como lo señalamos aquí precisamente el jueves anterior, al 1 de mayo, de cuánto podría, por cierto, dijimos que iba a ser más o menos el 30%, 40, 50, a lo largo del año, usted lo redujo a 30 en 2 meses, en mayo y septiembre. Junio, no pues julio. Entonces, bueno, pero un 30% que dijimos, eso no resuelve el problema, entre otras cosas porque el índice inflacionario, que ya está cercano a los 70, supera enormemente lo que es el porcentaje que usted le está ofreciendo. Pero además, usted se ha hecho el loco con un conjunto de medidas, digamos, llamémoslas aquí, que económicas, que se traducen en aumento de precios de artículos de primera necesidad, que usted va a tomar en los próximos días, con lo cual ese aumento es absolutamente ridículo y razón tienen el grupito que usted trajo y el conjunto de los trabajadores venezolanos en todo el país de estar, digamos, sentirse defraudados por su gobierno, porque efectivamente no le reconoce la labor que esta gente está desarrollando, cada uno en sus diversas empresas, industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que Fede Cámara dice que muchos de los trabajadores o muchas de las empresas pequeñas, medianas y pequeñas no van a poder pagar el aumento porque no hay producción en el país y no hay cómo producir para pagarles, porque entre otras cosas usted no da los dólares para que vengan los insumos para poder producir el conjunto de empresas, las pocas por cierto que quedan en el país. Mira, fíjate, los partidos políticos hacían una reflexión alrededor de ese aumento, decían bueno que era un aumento insuficiente, etcétera. Se basaban en unos datos que daban algunas firmas privadas. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene una opacidad alrededor del tema de cuánto ha aumentado la inflación en el país. Algunas firmas hablan ya que estamos en abril y para abril estaba en 48% la inflación. Multiplique eso por 3 y tenga una idea de cuánto va a estar a final de año. 120, 140%. Ahora, yo le digo algo. Seguro por encima de los 3 días. Yo le digo algo. Me pasó en estos días que estaba buscando harina pan, no conseguía, y me voy y veo a un tipo de esos que lo vende en la calle. La estaba vendiendo en 60 bolívares, ¿no? ¿Cuánto es la inflación que tiene esa harina pan con respecto al precio que tiene regulado? Es enorme. Resulta que en el interior del país mucha de la gente se tiene que abastecer alrededor de esos mercados paralelos que no son otra cosa que el costo de oportunidad que está viendo mucha gente que no tiene trabajo el día de hoy para subsistir, porque estos productos de un sistema que entró en caos y esa gente que está hoy bachaqueando, que no les quiero decir bachaqueros porque son unas personas que están en unas condiciones de dificultad económica como muchos y que hoy están formando parte de una estructura paralela del gobierno, están haciendo que se dificulte más nuestra vida, pero esa dificultad de vida tiene que ver con la ruptura de un sistema económico que está entrando en crisis. Que se revela perfectamente, Jesús, para tacharlo con eso, en los eventos que ocurrieron en Boconó, una de las zonas muy vinculadas, muy afín a lo que es el partido de la Revolución, y sin embargo pues salieron a protestar, y ustedes saben por qué protestaban, precisamente por desabastecimiento, por el alto costo de los productos de primera necesidad, lo cual implica pues que comienza a haber una suerte de despertar, de reclamo de sectores de la población en general, pero en particular de sectores muy chavistas, contra un gobierno que ha sido a todas luces incompetente, que ha sido incapaz, y lo cual revela que efectivamente el modelo sigue haciendo agua
como en generalmente lo venimos diciendo en este programa. Mira, Boconó es la clave para entender mucho de lo que está pasando al día de hoy. Boconó, el gobierno ganó en las últimas elecciones municipales 84-12. O sea, que le estaban pidiendo al alcalde de alguna manera que los ayudara con el desabastecimiento y con la inflación. Ninguna de esas dos cosas son responsabilidad del alcalde. Y ese alcalde no les va a poder solucionar los problemas. De hecho, creo que los problemas van a empeorar. ¿Y qué es lo que va a pasar en Boconó? Que la gente va otra vez a protestar. ¿Por qué? Porque, fíjense, eso que llamábamos una fuerza unitaria única, que se llamaba el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, hoy se está fracturando y ya hizo una primera fractura con Marea Socialista. Pero esa fractura, más que la propia tarjeta electoral, se está dando una fractura sentimental, porque las expectativas de la gente al día de hoy no son satisfechas. Así es. Bueno, y ustedes, como ya Jesús lo señaló, vemos cómo el Partido Socialista Unido de Venezuela, que se iba a llamar Partido Socialista Único de Venezuela, es la pretensión de Chávez. Bueno, se comienza a hacer, digamos, pedazos, ya hay una primera división. Esta mañana oía a una dirigente de ese partido diciendo, bueno, no solamente es María Socialista, hay grupos que se han ido fundando alrededor de algunas individualidades que obviamente pues, poco a poco irán produciendo un conjunto de decisiones hasta convertir eso efectivamente en un partidito. Por otra parte, nosotros nos gustaría, porque estamos llegando casi al final del programa, y creo que vale la pena hacer mención, Jesús, el premio Ortega y Gasset, que se le otorgó a Teodoro Peskov, digamos, de manera unánime en España, pero que por razones, digamos, de una demanda que tiene Diosdado Cabello, no puede salir del país. Con el propio Teodoro dijo, no pretendo pedirle permiso ni a Cabello ni a ningún tribunal que me deje salir del país, simplemente no voy a recibir el premio, pero sin embargo, un líder, digamos, de lo que llamaríamos la socialdemocracia en el mundo, de la Tercera Internacional, se ha puesto, digamos, al frente para recibir en nombre de Peskov este honor del cual ha sido objeto en España, ¿no? Que es el caso de Felipe González. Mira, ese premio es un premio que habla sobre la trayectoria y vida de Teodoro alrededor de los medios de comunicación y la libertad de prensa en el país. Libertad de prensa hoy amenazada y, como dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el opinar se convirtió en un delito en Venezuela, cosa que no pasa en ninguna otra parte del mundo sino aquí. Y en Ecuador. Bueno, sí, pero estamos hablando de lo nuestro, o sea, sí, de cómo nuestro sistema democrático está progresivamente deteriorándose. Es lamentable, señores, lo que está pasando. Pero ¿saben qué? Dentro de todo eso siempre hay una esperanza. Una esperanza porque el pueblo, pareciera, por los últimos estudios de opinión, está decidido a cambiar, como Boconó. Pero eso está pasando en toda América Latina, porque resulta que en toda América Latina nosotros tenemos unos presidentes que se hacen sordos de los problemas de su gente, y en este caso de esta gente que están aquí, que son los venezolanos. Ya tenemos problemas en Bolivia. Problemas no tenemos en Bolivia. Para Evo Morales. Pero, o sea, que tiene Evo Morales. ¿No? Nosotros no tenemos problemas en Bolivia. Pero para Evo Morales. Hay problemas en Argentina para la presidenta Kirchner, hay problemas en Chile para la presidenta Bachelet, hay problemas terribles en Brasil para la presidenta Dilma Rousseff. Vale recordar, para precisarlo, que en el caso de Bolivia, como ustedes recuerdan, habíamos comentado Jesús y yo hace algún tiempo atrás, cuando se realizaron las elecciones en Bolivia, bueno, que habían dado unos resultados interesantes, que el partido MAS, pero por el boliviano, había salido muy mal, que es el partido del presidente Evo Morales. Habían quedado dos localidades en las cuales debía recurrirse a una segunda vuelta porque ninguno había obtenido la mayoría necesaria. Bueno, uno era Beni y el otro creo que Tunja. Bueno, en uno de ellos, pues, el gobierno se batía duramente para intentar, digamos, capturar esa localidad. Bueno, resulta que esas elecciones se produjeron y el gobierno salió derrotado. De modo, pues, que estas elecciones que se dieron semanas atrás y que se terminaron el día de ayer, el día domingo, fueron definitivamente una derrota total para el partido del presidente Evo Morales, lo cual revela lo que Jesús señalaba, una caída en las simpatías, una caída en la popularidad y en la legitimidad del gobierno de Evo Morales y del MAS. De modo que
pudiéramos estar en presencia muy pronto de cambios significativos en esta región andina. ¿Hay alguna? Bueno, señores, tenemos que irnos. hemos llegado al fin de nuestro programa, 20 minutos, una vez más, invitándolos a que el próximo jueves estén en este espacio con nosotros. Gracias por estar aquí.